Evangelio de San Juan, capítulo 13. Y vamos a leer solo el versículo 1, solo nos vamos a quedar en el versículo 1. Juan 13:1. Nos ponemos de pie para leer la palabra de Dios todos juntos. Dice la palabra del Señor. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Amén. Amén. Oremos. Amado Padre Celestial, Señor, gracias, bendito Dios, por este día. Gracias, Señor, porque es un placer, es un honor, Señor, reunirnos para adorar tu nombre, para glorificar tu nombre, para venir a escuchar, Señor, a través de tu palabra, que hables a nuestras vidas, Señor. Padre, quita todo lo que nos distrae, quita todo pensamiento, Señor, que nos impida oír tu palabra, Señor. Abre nuestros oídos, danos la inteligencia, la sabiduría, para poder entender, comprender y aplicar el mensaje, Señor, y abre nuestro corazón. Padre, que tu Espíritu Santo nos dirija a toda verdad y a toda justicia, Señor. Para la gloria de Jesucristo, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Pueden sentarse. Amén. Entonces entramos ya al capítulo 13, ahora sí, ¿verdad? Y nosotros entonces vemos que dice antes de la fiesta de la Pascua. Ya que estamos en miércoles, ¿verdad? Miércoles casi jueves. Probablemente, ponerlo ahí. Pues vamos a ver por qué más adelante, cuando ya entremos a la Santa Cena. Cuando entremos a la Santa Cena, ¿verdad? Vamos a ver por qué el Señor. Y para poder empezar, quisiera yo que recordáramos un poco, ¿verdad?, de lo que es la Pascua, porque a lo mejor, pues los que ya hemos estado un rato aquí, ¿verdad?, ya conocemos bien lo que es eso, pero planeando que si hay alguien, ¿verdad?, que a lo mejor la hermana Vida todavía no conoce muy bien esto de la Pascua, pues vamos a ver qué era la Pascua en esos tiempos, ¿verdad? Y para poder recordarla tenemos que leer Éxodo, ¿verdad?, capítulo 12, versículos 7 al 13. Éxodo es el segundo libro de la Biblia. Capítulo 12, versículos 7 al 13. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes en el dintel de las casas en las que han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes y levadura con hierbas amargas la comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus extrañas. Ninguna cosa dejáis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo comeréis en el fuego, y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestros calzados en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestras manos, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo Jehová, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Entonces nosotros vemos que esta era la última plaga, ¿verdad?, que Dios iba a enviar sobre Egipto. La muerte De los primogénitos. ¿verdad? La muerte de los primogénitos. Esta plaga iba a tener una cuestión especial que no tenían las demás. En todas las demás, ¿verdad?, el pueblo de Israel fue protegido por Dios, fue exceptuado por Dios, ¿verdad? De todas las otras plagas, en todos lados de Egipto cayeron, menos donde moraba el pueblo de Israel.
pero esta plaga, sí el pueblo de Israel tenía que hacer algo, si no, también les iba a afectar a ellos, ¿verdad? Entonces Dios les manda, ¿verdad?, a que maten un corderito, ¿verdad?, de 1 año, sin mancha, sin tacha, perfecto, ¿verdad? De 1 año nada más tenía que ser macho, ¿sí? Tenía que ser, y tenían que asarlo a fuego, ¿verdad?, con hierbas amargas, y se lo tenían que comer esa misma noche, y apresuradamente, ¿verdad? Lo que sobrare para el día siguiente lo tenían que quemar en el fuego. O si ellos veían que iba a sobrar mucho, entonces podían invitar a otra familia, ¿verdad?, para que entre esas 2 familias, vecinos, ¿verdad?, pudieran comerse todo. La disposición de Dios era que tenían que comerlo apresuradamente, ¿sí? Y entonces nosotros vemos que Dios instituye esto como una fiesta oficial para Israel, ¿verdad?, que les iba a recordar siempre de dónde Dios los había sacado, ¿verdad?, de la esclavitud y todo eso. Y esa es la fiesta de la Pascua. Esta es la fiesta de la Pascua. Adicional, la sangre del cordero tenían que ponerla sobre los dinteles en los postes de las casas. ¿Qué son los dinteles? Los marcos. Así es, la parte de arriba de la puerta, ¿verdad? La parte de arriba, ese es el dintel. Yo pensaba que eran los lados, pero ya investigando, la parte de arriba, la que sostiene, ¿verdad? Ahí en esa parte era, y en las ventanas también, ¿verdad?, era donde se ponía la sangre, y en los postes que sostenían a la casa, ¿sí?, era donde se tenía que poner la sangre. Por eso dice ahí la parte que leímos, en los dinteles y en los postes, 2 postes, y en los 2 postes, ¿sí? Entonces nosotros estamos viendo que esa era la orden de Dios para esto, y esto tenía un simbolismo, ¿verdad? Era un simbolismo, iba a ser, es el tipo de Cristo, amén. Amén. Es el tipo de Cristo. Todo esto se cumpliría en Cristo Jesús, ¿sí? De tal manera, dice la palabra, que Dios iba a venir, iba a matar a los primogénitos, pero la casa que tuviera esa sangre, ¿verdad?, ¿qué iba a pasar? Iba a pasar de largo, ¿verdad?, y no iba a matar al primogénito. Toda casa que no tuviera la sangre, esta casa iba a ser destruida, y eso nos recuerda rotundamente a la salvación en Cristo Jesús. Aquel que no tenga su soporte, la sangre de Cristo, ¿verdad?, ¿qué va a pasar? Va a venir Dios y le va a aplicar juicio, ¿verdad? ¿Qué quería que, hermano? La condenación. La condenación. ¿Y cómo le llamamos a la condenación? Buenas tardes, bienvenida. Pásele, doña Chávez. El lago de fuego. ¿Qué nombre recibe el lago de fuego aparte del lago de fuego? No. ¿Qué otro nombre recibe el lago de fuego? El Hades. No, el Hades es otra cosa. El Hades es el infierno. El lago de fuego, el infierno. El tormento, lugar de tormento. Ese sería tanto el infierno como el lago de fuego. Quiero hacer pensar, es algo que saben. Yo sé que saben, pero se les ha olvidado. Se les ha pasado. ¿Qué otro nombre recibe el lago de fuego y azufre? Bíblicamente, ¿qué otro nombre? La muerte segunda. Amén. La muerte segunda, ¿verdad? Entonces, todo aquel que no esté con la sangre de Cristo, ¿verdad?, como el sustento de su vida, el sacrificio de Cristo como el sustento de su vida, va a sufrir la segunda muerte. La segunda muerte. Dios no exceptuará a nadie, absolutamente a nadie, que no esté lavado con la sangre de su mamá. Amén. Que no esté perdonado con esa sangre gloriosa, ¿verdad?, con lo que Cristo hizo en la cruz. Ese es el simbolismo. Eso es lo que nos habla la Pascua. Y nos habla de lo mismo, de cómo Dios nos sacó del mundo a través del sacrificio de su Hijo, a través de la sangre de Cristo, ¿verdad? Amén. Hemos sido pasados de muerte a vida. Ahora por eso la muerte no puede operar en nosotros, porque la sangre de Cristo, ¿verdad?, hace que Dios no nos pueda matar, porque Él es el sacrificio perfecto para nosotros, ¿verdad? Él es el sacrificio perfecto. Y si nosotros estamos en Él, como dice Pablo en Romanos 8.1, ¿qué dice Romanos 8.1? Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Todo aquel que en verdad ha sido comprado con la sangre de Cristo, lavado con la sangre de Cristo, no hay condenación, no hay muerte segunda,
Absolutamente no, ¿verdad? Puede venir disciplina, indudablemente. Puede No venir anda disciplina. conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ajá. Nada más que esa parte segunda dijimos, ¿verdad? ¿Qué dijimos de esa parte segunda? Que no aparece en el original. Ah, sí. Que nomás ahora pues. Habrá pues ninguna condenación a él. Así es. Amén. Entonces, esa es la parte que nosotros tenemos que ver, ¿verdad? Entonces Jesús es el cumplimiento. Y él mismo lo dijo. Vamos a Juan, que ya lo leímos, Juan capítulo 6, versículos 54 al 56. Juan capítulo 6, versículos 54 al 56. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece, y yo en él. Estaba anunciando Cristo como el Cordero Pascual, por eso estaba diciendo, el que come mi carne, bebe mi sangre. ¿Verdad? ¿Ha pasado de muerte a vida. a vida? Por eso es lo que decía, ya la muerte ya no opera en nosotros. La muerte física para nosotros es una victoria, porque nos lleva de este mundo de sufrimiento, de dolor, a una vida de gozo en Cristo Jesús. Amén. ¿Verdad? Por eso es, dice el apóstol Pablo, sorbida es la muerte en victoria. ¿Verdad? Es la muerte en victoria. Por eso el cristiano no debe de tener miedo de que va a morir. El cristiano debería decir, yo quisiera hasta decirlo así, ¿verdad? No sé qué hacer. Si morir, irme con Cristo, ya que el Señor me lleve ahorita, o quedarme por amor a la obra, ¿verdad? Estoy en entredicho qué hacer. Y vamos a ver que Jesús va a mostrar algo así ahorita en este mismo pasaje, pero más adelante, ¿sí? Entonces, esta Pascua que está anunciando aquí Juan es la última Pascua que tiene un significado para Dios. Recuerden por qué se estableció la Pascua, para recordar la salida de Israel, ¿verdad? Que los fueron salidos de Egipto. Bueno, hasta aquí llegó este significado. ¿Por qué? ¿Por qué creen, hermanos? Porque se iba a cumplir en la persona de Cristo. Porque se iba a cumplir exactamente en la persona de Cristo, ¿verdad? Ya no tiene más significado. Todas las siguientes celebraciones de Pascua que tienen los judíos para Dios ya no tienen significado. Porque adicional esa fiesta ha sido cambiada. Ahora es otra. Ahora es otra conmemoración. ¿Cuál es la conmemoración que sustituye a la Pascua? La Santa Cena, amén, ¿verdad? La Santa Cena, por eso vamos a Lucas capítulo 22, versículos 19 al 20. Lucas capítulo 22, versículos 19 al 20. 22, 19 y 20. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y le dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrame. Amén. ¿Hasta ahí o sigo? Hasta el 20. Entonces nosotros vemos esas palabras del Señor Jesús. ¿Cuándo está diciendo estas palabras Jesús? ¿Qué está celebrando Jesús en ese momento? La Pascua. La Pascua. ¿Verdad? Lo que llamamos ahorita la Santa Cena. Es Él el que la instituye. El Señor es el que, y sí, tiene razón la hermana Débora, pero el momento festivo de ese momento era la Pascua y Jesús lo convierte en la Santa Cena. ¿Amén? En la Santa Cena. Entonces, nosotros estamos viendo, y Pablo habla de esto en 1 Corintios capítulo 11, versículo 23 al 26, que lo leemos casi cada que tenemos Santa Cena. ¿Verdad? Creo que ya es el oficial. 1 Corintios capítulo 11, versículo 23 al 26. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo,
tomad, comer, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que lo bebieres en memoria de mí. Entonces ahí está instituyéndose la Santa Cena. Y la reverencia que se deben tener. Recordemos las instrucciones de la Pascua. Tenían que hacerlo a fuego, tenían que ponerle hierbas amargas Y comer apresuradamente. ¿Verdad? También hay reglas para la Santa Cena. Y Pablo las dice ahí mismo en el capítulo 11, versículos 27 al 30. De manera que cualquiera que comiere este pan y bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Ahí está, ¿verdad? Entonces nosotros podemos ver. ¿Sí? Si el pueblo de Israel no comía así bien la Pascua, Dios traía un juicio sobre el pueblo de Israel. Amén. Igual sucede con la iglesia. Si toma mal la Santa Cena, si toma la Cena del Señor indignamente, puede traer enfermedades y puede traer muerte física. ¿Sí? Muerte física. Condenación no, ¿verdad? Porque no hay condenación, no hay pérdida de salvación. Pero sí puede traer dolores, enfermedades Y muerte. y muerte. Comer la Cena del Señor indignamente, ¿verdad? Por eso nosotros tenemos siempre, ¿verdad?, que tenerle reverencia a la Santa Cena, no perder eso, no perder esa reverencia, ¿verdad? Y las hierbas amargas precisamente simbolizan que a veces seguir a Cristo no es dulce, hermano. ¿Verdad? Seguir a Cristo no es dulce, tiene sus cosas amarguitas, ¿verdad? Pero es el único camino de salvación. Amén. Es el Amén. único camino de salvación. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 7. Primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 7. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Primera de Corintios 6, 7. Perfecto. Bueno, es que estaba pensando en otra cosa. No, es cuando Pablo dice, esa mi dislexia que a veces no sé por qué me pasa, pero cuando Pablo dice que Cristo nuestra Pascua ya fue dada, que Cristo nuestra Pascua, ¿verdad? Y ya fue dada por nosotros. Cristo es nuestra Pascua, indudablemente, y discúlpenme. Es primera de Corintios 5:7. 5:7. A ver, léelo por favor. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que no seáis nueva masa sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Amén. No me equivoqué, lo que pasa es que Dios quiere hablarle a alguien de ustedes sobre eso. No, no es cierto. Entonces dice que Cristo, nuestra Pascua, ya fue crucificada. Limpiémonos de la vieja levadura. Limpiémonos, Pablo está diciendo ya, de las tradiciones judías y de todos esos detalles cristianos que quieren volver a las cuestiones judías, ¿verdad? Y todo eso, limpiémonos de eso. Porque nuestra Pascua, que fue Cristo, ya fue crucificado. Amén. Entonces nosotros tenemos que entender eso. Entonces, ya entendiendo un poco de la Pascua, entonces dice el apóstol Juan que Jesús sabía que su hora había llegado. Que su hora había llegado. Recordemos que varias veces Jesús dijo en el Evangelio de Juan, nos hemos topado que Jesús decía que aún no había llegado su hora, ¿verdad? Y en otras, Jesús había llegado su hora. Por ejemplo, Juan capítulo 2, versículo 4. ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha llegado mi hora. Ahí está, ¿verdad? ¿Qué tienes conmigo? ¿Mande? En la boda de Caná. En la boda de Caná de Galilea, ¿verdad? Jesús ahí sabía que aún no era su tiempo, ¿verdad? Y sin embargo aquí está diciendo que ya era su tiempo. En Juan capítulo 7, versículos 6 y 8. 6 y 8. O sea, del 6 nos saltamos al 8. Entonces Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado,
mas vuestro tiempo siempre está presto. No puedo, Ahí el 8. el 8, Sí. subid vosotros a la fiesta, yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no está cumplido. Amén. Amén, ¿verdad? Entonces ahí está, Jesús diciendo, aún mi tiempo no se había cumplido, pero ahí, no pierdan Juan 7, ahora leamos el versículo 30. Entonces procuraban tenerle porque ninguno le echó mano, porque aún no había llegado su hora. No había llegado su hora. Entonces, lo mismo leemos con Juan 8:20. Entonces nosotros encontramos, ¿verdad?, el Evangelio hablándonos de esto, de que no había llegado su hora, pero ahora nos dice que ya había llegado su hora. Aquí es Juan el que está diciendo esto, pero recordemos que en el capítulo 12, versículo 23, Jesús dijo que ya había llegado su hora. Ahí, en el 12:23 son las palabras de Jesús. En el 13:1 es Juan el que está diciendo esto. Amén. Amén. Entonces nosotros podemos ver, hermanos, que Dios trabaja en tiempos perfectos. Nunca antes, nunca después. Siempre en el momento exacto. Gálatas capítulo 4, versículo 4. Epístola a los Gálatas, capítulo 4, versículo 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Por qué Jesús nació en ese tiempo? Porque era el cumplimiento de Dios. ¿Por qué no nació antes? Porque Dios había dicho que naciera. Dios ya lo tenía estipulado desde antes de la fundación del mundo. Por eso Pablo dice, en el cumplimiento del tiempo. ¿Del tiempo de quién? De Dios. ¿Verdad? Entonces las cosas se van a cumplir no en mi tiempo, sino en el tiempo que Dios ha establecido. Amén. Por eso es que hemos leído, ¿verdad?, que a través de la fe, ¿y qué más? Y heredamos las promesas. ¿A través de qué? ¿De la fe y qué? La fe y... Heredamos las promesas. A través de la fe y la paciencia. Heredamos las promesas. ¿Por qué? Porque no es en mi tiempo, es en el tiempo de Dios. Es en el tiempo de Dios, no es en mi tiempo. Yo quisiera que yo por aquí orara, ¿verdad?, y por acá el Señor respondiera. Pero no es así, es en el tiempo de Dios. Amén. Amén. Efesios capítulo 1, versículo 10. Epístola a los Efesios, capítulo 1, versículo 10. De reunir todas las cosas de Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en el cielo como las que están en la tierra. Amén, ¿verdad? Entonces ahí nosotros podemos ver eso. ¿Cuándo viene Cristo por su iglesia? En el tiempo de Dios. Amén. En el tiempo de Dios, ni antes ni después, en el tiempo de Dios. Ezequiel capítulo 12, libro del profeta Ezequiel, capítulo 12, versículo 28. Ezequiel está antes de Daniel, después de Jeremías y Lamentaciones. Capítulo 12, versículo 28. Diles, por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, no se tardará más ninguna de mis palabras, sino que la palabra que yo hable se cumplirá, dice Jehová el Señor. Ahí está. La palabra que Dios ha hablado se va a cumplir. Amén. Y nosotros vemos el cumplimiento de las cosas de Dios. ¿Sí? Viendo que su hora había llegado, ¿verdad? Viendo que su hora había llegado. Ya Jesús, como Dios, sabía que su tiempo ya era, ¿verdad? Ya ha llegado. Entonces, Dios siempre va a cumplir. La cruz profetizada más de 700 años, bueno, si nos vamos hasta el Génesis, más de 2000 años antes de Cristo, ¿verdad? Vemos la cruz de Cristo, pero Isaías profetizando los sufrimientos de Cristo en la cruz, más de 700 años antes de que Cristo sufriera, se cumplió perfectamente en Cristo Jesús en el tiempo de Dios. Amén. Amén. Entonces, sabiendo que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre.
Fíjense que eso es la parte importante. Su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre. Juan no se está centrando aquí en el sufrimiento de la cruz. Juan se está centrando en pasar de aquí. ¿En qué nos estamos centrando nosotros? ¿En qué nos estamos centrando? Ay, en lo que va a venir. Ay, si se desata una escasez. Ay, si quiebran, no sé, los ingenios, o si quiebran los seguros, o si quiebran los que ustedes quieran, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Las pensiones. Las pensiones, si nos quedamos sin nada, ¿qué va a suceder? Si se desata violencia. Ahorita está tremendo en Veracruz y Boca del Río, ¿verdad? Ya van 3, entre antier y ayer, 3 tirotizos. Entonces, nosotros estamos viendo, ¿qué va a suceder? ¿Qué va a pasar? Nosotros debemos estar centrados ¿en qué? En la gloria que nos espera en Cristo Jesús. Amén. Que nos espera en Cristo Jesús. Y si algo nos llega a acontecer en el camino, pues es pensar en eso, ¿verdad? En que vamos a pasar, por ejemplo, de repente que vayas y te das que hay una tirotiza y no te puedes ni echar ni para atrás ni para adelante. ¡Ay, voy a morir! No, Señor, bueno, si tú ya me llamaste aquí, es el tiempo de que yo pase de este mundo hacia ti. Esa debería de ser nuestra reacción. En tus manos encomiendo. Amén, en tus manos, ¿verdad? Entonces, Dios tiene el control de las circunstancias, los tiempos, ¿verdad? Dios tiene el control de eso. Dios sabe de qué vamos a morir, porque Él lo ha determinado. Cuándo vamos a morir, en qué sitio, en qué condición, Él lo ha determinado. El hombre no determina la forma en la que vamos a morir. No determina, quien la determina es Dios. Y Dios ha establecido así. ¿Quién estableció que Pedro muriera crucificado al revés? Dios. ¿Quién estableció que Pablo fuera decapitado? Dios. ¿Quién estableció que Jacobo muriera a espada? Dios. Esteban apedreado. Dios. Dios ha establecido la forma en la que vamos a morir. Por eso no nos angustiemos. Muy probablemente después de esta pandemia ya hay... Ajá, por ahí Bill Gates dice que a lo mejor se venga otro virus más fuerte. Y ese hombre en el 2015 anunció que podría venirse un virus de los pulmones y todo eso, y que vino, ¿verdad? Y no es porque sea profeta, sino porque él financia muchas cosas por ahí, ¿verdad? Entonces, muy probablemente se vengan cosas peores, hermano. Este mundo, nosotros tenemos que entender que la Biblia dice que este mundo va a ir de mal. ¿De qué? De mal en peor. Entonces, no nos debe de amedrentar la situación. Nosotros debemos de entender que Dios tiene el control de todas las situaciones. La cruz de Cristo no fue un producto de las circunstancias, fue un producto de la voluntad de Dios desde antes de la fundación del mundo. Amén. Entonces, en esa confianza nosotros debemos de vivir también, ¿sí? Debemos de vivir en esa confianza, que si nosotros estamos caminando con el Señor, andando con el Señor, viviendo para su gloria, vamos a morir a partir en el momento de Dios, bajo las condiciones de Dios. Ahora también, Dios es catedrático, podemos recortar nuestros días con una disciplina de Dios. Si andamos de rebeldones, ¿verdad? Dios puede disminuir nuestro día. Por eso, ¿qué dice? Es el quinto mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas Vida. ¿Qué paso si no honro a mi padre y a mi madre? No me va a ir bien en esta vida y no voy a ser de larga vida. Amén. El primer mandamiento con promesa en esta tierra. Entonces, ahí sabe. Entonces, si yo ando de rebeco, si yo ando rompiendo los mandamientos de Dios, si yo ando de rebeldón, mi salvación, si en verdad soy salvo, aclaro, si en verdad he nacido de nuevo, pero de repente entra en mí producto de la carne, una rebeldía, un detalle, Dios no me va a quitar la salvación, pero sí puede recortar mis hijos. Sí puede quitarme del propósito de Dios que tenía para mí. En este caso, por ejemplo, a mí como pastor, Dios puede decir, ya no me sirves como pastor, Edgar, finish, vente para acá. Y no se cumple el propósito que Dios tiene.
Como el caso de Moisés, lo vimos, ¿se acuerdan? Dios le había dicho que iba a meter al pueblo, al que lo iba a llevar a la tierra prometida, y no llegó. Moisés no llegó. ¿Por qué? Porque en lugar, como Dios le dijo, de que le hablara la piedra, ¿qué hizo Moisés? Y se asignó gloria, ¿verdad? Dios le dijo, gloria para él. Gloria para él. Entonces, ¿qué le dijo Dios? Moisés, sube al monte, te voy a dejar que veas la tierra, pero hasta ahí llegaste. Entonces nosotros tenemos que entender eso. Pablo decía, yo pongo en servidumbre mi cuerpo, dura servidumbre mi cuerpo, no habiendo sido yo heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. O sea, que Dios diga, Pablo, hasta aquí ya no me tienes más como apóstol. Finish. Se acabó. Y ahí aunque lloremos, pataleemos, ya, hay marcha para atrás. Entonces sí podemos tener eso, pero mientras estemos caminando en la voluntad de Dios, con Dios, en guardar sus mandamientos, ¿verdad? ¿Qué va a pasar, hermanos? Vamos a morir en el tiempo de Dios, con las condiciones de Dios y bajo la mano de Dios. ¿Sí? Y nada, nadie va a poder hacerlo. Nos pueden amenazar con lo que quieran, pero mientras no sea el tiempo de Dios, van a venir 1000 y 10.000 y no van a llegar aquí, ¿verdad? No van a llegar aquí. Cuando es el tiempo de Dios, llegará hasta que será un alacrán y te pica y una coralilla. ¿Verdad? Y te mueres. Y fíjense, o sea, desde que dice la hermana y que mataron aquí, me decía, en casa de mi hermano también, su mamá, bueno, no su mamá, su suegra, ¿verdad? Sale en la madrugada al baño, de repente siente que machuca algo, y se sigue derecho y se baña y todo, y cuando regresa prende la luz, y le había machucado a un coralillo. Sí, estaba todo reventado de la cabeza, sin darse cuenta, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? No era el tiempo de Dios. No era el tiempo de Dios. Porque si lo hubiera picado, la señora tiene diabetes avanzada, tiene problemas reumatoides y varias cosas, ¿no? Entonces, hubiera muerto. Pero no era el tiempo de Dios, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que centrarnos en eso. Jesús dijo, ya era la hora para que pasase de este mundo al Padre, ¿verdad? Vamos a Juan capítulo 16, versículo 33. 16, 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. ¿Qué cosas les había dicho Jesús? Que iban a padecer, que iban a ser perseguidos, que iban... Y dijo, pues estas cosas les he dicho para que en mí tengan paz. Paz en medio de la tormenta, paz en medio de la aflicción, porque, ¿verdad? Será en el tiempo de Dios. El apóstol Pablo también dice algo muy similar en 2 de Timoteo 4:6, segunda epístola a Timoteo capítulo 4, versículo 6. Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. No pierdan ahí. Pablo dice que ya estaba, o sea, Pablo ya sentía en su espíritu que era el tiempo, ¿verdad? De partir de este mundo. Ahora si lean los versículos 7 y 8. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Ahí está, ¿verdad? Entonces ahí está. Y eso pasa cuando nosotros cumplimos el propósito de Dios y andamos en el camino de Dios, y vamos nosotros a poder decir al final, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo cual me está guardada la corona de justicia. He peleado la buena batalla. Pero ¿qué pasa si no ando bien? Tengo vida eterna, pero quizás no esperes la corona. Dios no va a quitar la vida eterna, pero va a tener la corona. Y a eso debemos de aspirar, ¿verdad? A decir eso en el lecho de nuestra muerte, poder decir todas estas palabras del apóstol. Poder decir eso. He acabado todo lo que el Señor me encomendó. Lo he hecho acabado. Qué hermoso será decir esas palabras. A Juan Wesley, un hombre que estuvo predicando el evangelio por diversas partes y todo, y
Le preguntaron, ¿qué harías adicional o qué cambiarías en tu vida si hoy supieras que hoy viene el Señor por su iglesia? Y él dijo, no cambiaría nada, seguiría haciendo lo que hago, porque yo cada día lo vivo para Él. Que nosotros podamos decir eso cada día que vivamos. Amén. ¿Verdad? Que podamos vivir cada día así, con esa seguridad de que si hoy viene Cristo, me voy con Él. ¿Verdad? Amén. El apóstol Pedro también, en 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 13 al 15, él anuncia también su muerte, ¿verdad? 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 13 al 15. Digo, versículos 13 al 15. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, y despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Amén. Entonces está Pedro también diciendo, ya se acerca el momento de mi partida. Como él me lo ha dicho, ¿verdad? Ya se acerca. ¿Sí? Y Pedro sabía la forma en la que iba. Entonces nosotros estamos viendo, hermanos, que adicional, yo no sé, porque la Biblia no me lo dice, pero veo el caso de Pablo, de Pedro, y veo casos de hombres de Dios que han vivido así, mujeres de Dios que han vivido apasionados por Dios, que de repente ellos dicen, ya llegó mi hora. No sé si les ha pasado, ya llegó mi hora. Ya me despido de ustedes, los doy gracias, y esa noche o al siguiente día. Dios, cuando caminamos con Él, hermanos, Dios nos va a hablar, Dios nos va a decir muchas cosas, aunque no lo podemos tomar como algo dogmático, como una doctrina, ¿verdad? Que Dios siempre, ¿verdad? Todo santo le va a hablar, pero sí ha habido casos donde Dios ha hecho sentir a alguien que ya es el momento de su partida. A mí me gustaría, si me gustaría, ¿verdad? Para poderme despedir y poder pedir perdón a los que no le pido perdón. No, poder despedirse, ¿verdad? De los seres queridos y todo eso. Entonces Pedro y Pablo sabían todos los sufrimientos que iban a pasar, sabían todo, al igual que Jesús. Y no estoy diciendo que Pedro y Pablo fueran omniscientes, ¿verdad? Pero el Espíritu de Dios los guiaba. ¿Amén? Amén. Sin embargo, ellos aprendieron de su Señor y aprendieron esa parte. ¿De qué parte? Como dice Hebreos 12:2. ¿Qué dice Hebreos 12:2? El cual, por el gozo puesto delante de Él, menospreciando el prójimo. Jesús no se centró en los sufrimientos, se centró en la gloria venidera. Se centró en esto, ¿verdad? Entonces eso lo aprendieron los discípulos, ¿verdad? Lo aprendieron perfectamente, no centrarse en eso. Adicional ahora nosotros, adicional a los discípulos, nosotros tenemos todavía más. Por eso Hebreos 12:1 dice, teniendo una gran nube de testigos. Esas son las nubes de testigos, de gente que ya ha pasado de este mundo al Padre y que han vencido y que han ganado la corona y que han acabado la carrera. Nos están hablando sus testimonios, no que ellos desde el cielo, ¿verdad?, nos estén viendo qué hacemos. De su testimonio nos habla a nosotros de que podemos hacerlo también. Porque eran hombres y mujeres con las mismas debilidades que nosotros, ¿verdad? Los mismos. Pero ese testimonio está hablando a nosotros y es un testimonio para nosotros. Ese testimonio nos habla, ese testimonio nos ve, ¿verdad? Que nosotros podemos lograrlo. Y ese gozo es en el sufrir del Señor. Amén. Amén. Y dice, de que pasase de este mundo al Padre. Luego dice, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. El amor del Señor por los suyos es un amor inmenso, un amor infinito, un amor sublime, un amor indescriptible. Ese amor nos habla Jeremías 31:3.
Jehová se manifestó a mí de hace mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Con amor, desde antes de la fundación del mundo hasta por los siglos de los siglos sin fin, Dios nos amó, nos ama y nos amará, ¿verdad? Ese es el amor del Señor, ese es el amor que que Juan está hablando aquí de Jesús, como había amado a los suyos, los amó. Hasta el 31:3. El amor del Señor hacia los suyos es el mismo amor que el Padre tiene hacia los suyos. ¿Por qué es el mismo amor? Porque Él no cambia. Porque Él es... Porque es el mismo Dios. Hay un solo Dios y tres personas, ¿verdad? Entonces el amor del Padre, el amor del Hijo y el amor del Espíritu Santo es el mismo amor de Dios, ¿verdad? Por lo tanto, como Jesús ama a los suyos, ama como el Padre ama a los suyos, ¿verdad? Amén. 1 Juan 3:1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos amados hijos de Dios. Ya, ¿cuál amor? ¿Cuál amor? ¿Cómo nos amó Dios que entregó a su propio Hijo? Lo crucificó, descargó su ira sobre Él, permitió que fuera maltratado, herido, molido, quebrantado por nosotros. ¡Su Hijo! Ese es el amor de Dios hacia nosotros. Lo voy a leer completo. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. ¿Es eso? Ajá. Ahí está. Qué inmenso amor de Dios por nosotros, que entregó a su propio Hijo. Dios, ¿dónde está tu amor en esta enfermedad? ¿Sabes dónde está el amor de Dios? Porque a ver a la cruz y ve cómo dejó que hicieran a su Hijo. ¿Sabes dónde está el amor de Dios? Voltea al futuro en el infierno, al lago de fuego y azufre, y ve de lo que te está librando cuando descargó su ira sobre su Hijo. Ahí está el amor de Dios. Somos muy injustos con Dios cuando le decimos a Dios por la situación que estamos pasando. ¿Dónde está tu amor? ¿Por qué dices que me amas y no veo tu amor? Uno quiera, nos tenga que hablar y decir, no has golpeado la cruz. Ve cómo trituré a mi hijo en la cruz del Calvario. Por ti, porque te amé desde antes de la fundación del mundo. Amén. Por amor hacia los suyos, ¿verdad? Y no es casualidad que este anuncio esté inmediatamente después del anuncio de que tu hora había llegado. Sabiendo Jesús que tu hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había dado a los suyos, los amó hasta el fin. ¿Eso qué significa? Que Cristo fue a la cruz. Razón primordial, por amor a su Padre y hacer su voluntad, ¿verdad? Pero también va implícito por amor a nosotros. Y Jesús fue a la cruz por amor a nosotros también. Jesús fue a la cruz para ser quebrantado, molido, para derramar su sangre, para que tú y yo y todos los que creen en Él tengan salvación. Ese es el amor de Jesús. Eso es lo que está diciendo aquí. La hora de la cruz estaba llegando. Jesús, como amó a los suyos, los amó hasta el fin. Consumó la obra, la terminó. Y ahí está mostrado el amor de Jesús. ¿Sí? Ahí está. Ese es el inmenso amor por los suyos. Leamos Lucas capítulo 22, versículo 15. Y les dijo, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que parezca? Mire, Jesús, ¿cuánto he deseado tener este momento con ustedes? La cruz se está acercando. Jesús desea tener comunión última con sus discípulos. ¿Por qué? El deseo del Señor de estar con el Padre. La hora había llegado de pasar de este mundo al Padre. El deseo de Jesús de estar con el Padre era un deseo grande también. Pero a la vez el deseo de Jesús de estar con los suyos es también grande.
Y ahí es donde vemos la inspiración del Espíritu Santo, lo que les decía en la vida de Pablo. Pablo era un hombre lleno del Espíritu Santo y Pablo decía, no sé qué hacer, no sé qué elegir. Si orar a Dios que ya me lleve o orar a Dios que me deje. Porque de ambas cosas estoy puesta en estrecho, porque yo ya anhelo estar con Cristo, pero a la vez sé que ustedes me necesitan. Y ves como aquí Jesús lo que está diciendo, Jesús ya anhela estar con el Padre, pero a la vez anhela estar con nosotros. Esa es la maravilla. Por eso, es ahí donde Pablo saca estas palabras de Romanos, capítulo 8, versículos 35 y 39. ¿Qué? 35 a 39. Amén. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulaciones, o angustias, o persecuciones, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos por todo el tiempo, somos contados como ovejas del matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Cristo, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Quién nos podrá separar del amor? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro. ¿Quién nos puede separar del amor de Cristo? Nada. Dice Pablo, nada. Somos contados como ovejas para matadero. El mundo, como decía yo hace rato el hermano, ¿verdad? El mundo nos va a aborrecer porque no somos de ellos, pero en cambio Dios nos ama. Amén. El mundo nos aborrece, pero Dios nos ama. Y Dios dije, nada te puede separar de mí. Nada. Y aquí es donde Pablo dice, ¿verdad? El amor de Dios y el amor de Cristo es lo mismo. Es lo mismo. Y nada nos puede separar de ese amor. Nada. ¿Sabes una cosa? Y ese nada incluye a ti mismo. Ni tú mismo. Como dice por ahí alguien, dice un comediante, mí mismo. Y aunque mí mismo me quiera separar del amor de Cristo, no va a poder. ¿Por qué? Porque la cuestión no es lo que yo amo a Dios. La cuestión importante es que Él me ama. O sea, por eso otra vez Juan 10. Sí, hay una cuestión de obediencia, hay una cuestión de todo, pero Dios sabe nuestras luchas a veces, ¿verdad? Y nuestras situaciones. Pero la situación no está en cuánto yo amo a Dios, sino en cuánto Él me ama. Y eso es lo que siempre yo debo de meditar. No en cuánto yo amo a Dios, sino en cuánto Él me ama. ¿Cuánto me ama Dios? De una manera sublime que entregó a su propio Hijo. Amén. Que lo quebrantó en la cruz, que lo clavó en la cruz, para que tuviera salvación. Para que debo decir no disfrutar, pero no va a ser un disfrute. Para que no te atormentes en la ira de Dios por los siglos de los siglos. ¿Verdad? Lo que sí nosotros debemos de anhelar, hermanos, y en oración pedirlo, es crecer en el conocimiento de ese amor. Vamos a Efesios y con eso cerramos capítulo 3, versículo 19. Efesios 3, 19. Y de conocer el amor de Cristo, que es exceder a todos los conocimientos, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Amén. Y si nosotros leyéramos versículos antes, vamos a ver que Pablo está orando, dice, doblo mis rodillas, ¿verdad? Y está orando por la iglesia de Éfeso, por los hermanos de Éfeso, para que ellos puedan conocer que
y puedan aumentar ¿qué? El conocimiento del amor de Cristo. Y eso es lo que nosotros debemos de orar a Dios, pedirle que tanto nosotros como nuestros hermanos crezcamos en el conocimiento del amor de Cristo que excede ¿a qué? A todo conocimiento. ¿Sí? Que excede a todo conocimiento. ¿Verdad? ¿Cuánto estamos conociendo de ese amor? ¿Cuánto estamos conociendo de ese amor? Porque a la hora de conocer ese amor que Dios tiene para ti, tú vas a amar más a Dios. Cada día que conozcas más de cuánto te ama Dios, cada día tú vas a amar más a Dios. Y eso es algo natural en el ser humano. Cuando tú con tu pareja ves cuánto da tu pareja por ti, cuánto hace por ti, cuánto te da, ¿verdad? Tú en automático, si eres alguien, ¿verdad? Siempre te vas tomando. En automático te vas enamorando más de esa persona. Lo mismo sucede aquí. Cuando vamos conociendo más de cuánto nos amó el Señor, nosotros vamos amando cada vez más a Dios. Hasta, como dice Pablo, hasta ser llenos de toda la plenitud de Dios. Podemos disfrutar en este mundo de toda la plenitud de Dios. ¿Cómo? Conociendo el amor de Cristo. Conociendo el amor de Cristo. Eso es lo que nosotros debemos orar, de pedir al Señor, que podamos crecer en el conocimiento, pero en el conocimiento del amor. Como dijo el apóstol Pablo, por amor del cual, que cuando tú empiezas a conocer ese amor, todo lo demás pierde. Todo lo tenía por basura. Amén. Todo lo tengo por basura por la excelencia del amor. Es maravilloso, hermanos. Entonces, veamos ese amor del Señor. Como había amado a los suyos, los amó hasta aquí. Así nos ama el Señor. Así. Desde antes de la fundación del mundo, hasta hoy y hasta siempre, el Señor nos amará con la misma intensidad. Amén. Amén. Demos gracias al Señor por ese sublime amor. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, Señor, gracias, Señor, por tu bendita palabra. Señor, tu inagotable amor. Cuánto nos amas, Señor. No hay forma de explicar, Señor, este gran amor que el apóstol Juan, ni en su epístola, ni en el Evangelio pudo explicarlo. Solo pudo decir, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Solo pudo decir en Juan 3:16, porque de tal manera, no pudo describirlo, porque es algo tan sublime tu amor, Señor. Es algo tan infinito, porque tú eres un ser infinito, Dios. Y Padre, tu amor es inmenso. Y hoy, Señor, hoy clamamos delante de ti, nos unimos a la oración que está en tu palabra, Señor. Ayúdanos a crecer en el conocimiento del amor de Cristo. Ayúdanos a conocer la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Cristo. Ayúdanos, Señor, a cada día, Señor, que podamos vivir, experimentar, conocer, llevar, hacer ese amor real en nosotros, Señor. Que podamos, Señor, cada día enamorarnos más de Cristo. Cada día, Señor, doblar nuestras rodillas delante de Él y expresarle lo glorioso, lo maravilloso de su grande y sublime amor. Ese amor que lo llevó a la cruz. Ese amor que lo llevó a soportar los clavos. Ese amor que lo llevó a soportar la ira tuya, Padre, ahí en la cruz. Mi Señor, mi Salvador, Él por amor a cada uno de nosotros, Él soportó tu ira en la cruz, para que nosotros no nos tocara ni una gota de tu ira, Señor. Oh Padre amado, ayúdanos a conocer ese amor. Que ya no nos quejemos, Señor, ante situaciones adversas de esta vida que vamos a vivirlas múltiples veces. Que en cambio nos gocemos del amor que has mostrado para con nosotros. De tu grande y sublime amor. En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En que siendo rebeldes, enemigos tuyos, tú clavaste a tu Hijo en la cruz.
para un ingrato como yo, como nuestros hermanos, darlos a ti, Señor, y librarnos de tu ira venidera. Oh Dios, que tu Espíritu, Señor, nos ilumine los ojos de nuestro entendimiento, Señor, y podamos conocer el amor de Cristo. Y que podamos decir como el apóstol Pablo, todo lo tengo por basura, por la excelencia de ese amor. Señor, ayúdanos, Padre. Te lo pedimos en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues, Dios les bendiga. Amén. ¿Preguntas, dudas?